Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy en este domingo, ¿verdad? Que la palabra del Señor, estamos en el tiempo siempre de la Navidad. En este domingo 11, queridos amigos, el bautismo del Señor. A ver cómo tiene gran responsabilidad en la peña de lleva, porque esta es la tercera manifestación del Señor, con el bautismo del Señor. Que ahora Dios se manifiesta a mi vida. Ahora sí podemos decir que es uno de los elementos fundamentales de la vida cristiana, es decir, tu propia conciencia. Bautizarse quiere decir sumergirse con la propia conciencia en los valores y el principio fundamental de Dios. Nos dice la primera lectura, queridos amigos, del libro de Isaías, capítulo 42, 1:4 y luego del 6 al 7. Así habla el Señor: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde debidamente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá, ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé, te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones. Y así continúa, queridos amigos. Qué importante e interesante esto que significa para nosotros nuestro bautizo. Quiere decir sumergirse. Yo, de Yara, le elegí y vos sos mi servidor. Quiere decir, queridos amigos, que todo bautismo significa adherirnos al Evangelio de Jesucristo, adherirnos a la palabra de Dios, porque aquí estamos Antiguo Testamento, Isaías, ¿verdad? Este es mi servidor, es decir, que ñandejina la yahuerajata, peñan de Yara, homoingea, peñan de apuesto, un mejapeo, homoingea, peñan de recoebe. Añandeco han apeñaneñe, agueñañe, pregunta ñamosarambía, y cualca entero veteabe. Pero somos nosotros, queridos amigos. Dejemos de lado todo lo que significa simplemente cuestión mágica de la vida religiosa. Pensemos en esa vida espiritual concreta que se adhiere y que comienza a transformar nuestro mundo, que comienza a cambiar nuestra historia. Pero eso, queridos amigos, no es con bombos y platillos, Él no gritará, no levantará la voz, ni lo hará resonar por las calles. Moña benuta, ese cambio y esa conversión, aquí, en el corazón. Por eso el bautismo, queridos amigos, está muy en relación, el bautismo, con lo que el Señor nos está proponiendo. Es el silencio, de cierta manera, como dice el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y así sucesivamente lleva. Es la vida misma, queridos amigos, que nosotros ofrecemos y que damos a los demás, pero desde el silencio profundo, pero de un silencio comprometido. No apagará la mecha que arde débilmente, expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Habemos de tantas misiones, y eso significa bautismo. Hoy en este domingo que estamos entonces nosotros comprometiéndonos y vamos a comenzar desde ahora el tiempo ordinario. Peñan de Yara, Uerúa y Cueñandea, o Yaba y Cueja, o Yañan de Conasome, Coangañandea, y llevamos Sarambitas, y cual catantero eteabe. Esta es la fuerza, esta es la vida del Señor, y esto es lo que nosotros vamos a transmitir a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.